Ya Ricardo se va preparando. Comentar que Ricardo Scarpa, de origen italiano, se formó en la Universidad de Padova, donde empezó sus estudios, que todavía continúa, sobre núcleos activos. Sus publicaciones le han valido una posición en el prestigioso Space Telescope Science Institute de Baltimore, en Estados Unidos, donde se quedó 5 años estudiando con el telescopio espacial una clase específica de AGN, que son los BL Laser TIE. En el año 2000 pasó a la ESO como astrónomo del VLT en Chile, el entonces recién estrenado mayor telescopio óptico del mundo. En el 2007 se unió a Gran Tecán como astrónomo soporte y hasta la fecha se sigue dedicando al estudio de AGN y en uno de los más activos también utilizador del gran telescopio. Ricardo, cuando quieras, muchísimas gracias también por tu participación y adelante. Gracias por la presentación y gracias por invitarme a esta charla. Hablamos entonces de las observaciones, o de algunas de las observaciones que se han podido hacer con Gran Tecán, pero relativamente a los objetos que están afuera de la Vía Láctea. Vale. Acordamos que Gran Tecán es un telescopio grande, tiene un área colectriz, el espejo primario de casi 85 metros cuadrados, con lo cual el telescopio es apropiado y apto a observar objetos extremadamente débiles, lo cual se traduce también en observar objetos lejanos, porque claramente cuando estudiaremos la galaxia o los cuásares, lo alcanzaremos hasta el borde del universo. Bueno, en Gran Tecán evidentemente se utiliza activamente y ambos, el modo imagen y el modo espectroscopía, infrarrojo y óptico, como hemos visto. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de un grupo de galaxias. Y aquí, bueno, aparte el hecho de ser un objeto muy bonito, el quinteto de Stefan, pero es interesante ver cómo el color de la galaxia depende, bueno, depende de la población estelar, depende de la estrella que forma la galaxia. No sé si se puede ver el ratón, pero estas cuatro galaxias en el grupo, que son más amarillentas, tienen una población estelar distinta de la que está al lado, que es más azul. Y esto porque, como se ve en la imagen del cúmulo de estrellas a la izquierda, un cúmulo que pertenece a la Vía Láctea, pero hay estrella azul y estrella amarilla, hay estrella roja. Con lo cual, cuando miramos una galaxia y nos fijamos en el color, ese color nos dice muchas cosas sobre la población estelar. Ahora, esto es importante porque si conocemos la población estelar, podemos poner una edad al objeto que estamos observando y además saber algo sobre su composición química, etc. Cosa que, bueno, como lo vamos a ver, se aprovecha a lo sumo con Gran Tecán. Aquí vemos uno de los resultados bueno, más llamativo por lo que se refiere al universo en general. Aquí vemos una observación extremadamente profunda de una galaxia, esta UGC 180, galaxia que en esta imagen se ve a la derecha, donde hay
en parte en negativo, en parte en positivo, la imagen de la galaxia y la imagen de miles de objetos pequeños que han aparecido. Es una imagen extremadamente profunda. Además se ve zona de brillo difuso, un brillo esparcido, que son, bueno, es el alón de esta galaxia. Y en este caso se alcanza una magnitudine por segundo de arco cuadrado de 31,5, que es la imagen más profunda que se haya tomado nunca. Esta se consiguió sumando 240 imágenes por un total de 8 horas de exposiciones de Gran Tecan. Vale, a la izquierda se ve la típica imagen de por ejemplo, de la SLOA que está obtenida con un telescopio de 2,5 metros de lo que han hecho, y se ve solamente 5 o 6 objetos alrededor de la galaxia, cuando en la imagen de Gran Tecan se ve miles. Vale, aquí se ve otra imagen bonita del cúmulo del Perseo. Esta la enseño de nuevo para que vean cómo la galaxia tiene un color prioritariamente tirando al amarillo. Aquí se ve arriba a la izquierda se ve una estrella azul, porque hace mucho contraste con el color de las galaxias. Y las galaxias son todas de por sí muy, muy parecidas. Este tipo de información, que es casi obvio y banal por la galaxia cercana, después se aplica a la galaxia lejana, y con esto podremos aprender muchas cosas sobre el universo. Vale, por empezar, un mínimo, bueno, ya mucho ha hablado de espectroscopía, pero justo recordar que cuando tenemos un objeto que emite luz por el hecho de ser caliente, como es el Sol, ahora arriba a la izquierda vemos un objeto entonces brillante por el hecho de ser caliente, esto emite un espectro continuo. Si dispersamos la luz, veremos todas las longitudes de onda, o sea, veremos todos los colores. Si esta luz, por contra, antes de llegar a nosotros, pasa por una nube de gas, o sea, una nebulosa, el gas de la nebulosa es capaz de absorber alguna longitud de onda, no toda, solo alguna. Y la que va a absorber depende de la composición química. Y se produce lo que se llama un espectro de absorción. O sea, sobrepuesto a un espectro continuo, veremos alguna longitud de onda donde hay menos luz. Y esta luz que es absorbida se reemite en otras direcciones, con lo cual puede darse el caso que nosotros vemos luz que viene de una nebulosa, luz que ha sido desviada, y llega a nosotros solo la luz desviada, con lo cual ya no vemos el espectro continuo y solo vemos la línea de emisiones. ¿Vale? Con esta información se puede aprender muchísimo sobre la galaxia lejana y sobre el universo en general. Después, esta línea pueden desplazarse en longitud de onda, y esto lo hace gracias al efecto Doppler, que es pues una de las herramientas más potentes que tiene la astronomía. Aquí abajo a la derecha vemos una serie de líneas que por una estrella estaría en una posición en concreto, después por una galaxia cercana se movería ligeramente hacia rojo, por una galaxia lejana se movería más hasta llegar al objeto más lejano, en que la línea se mueve, y muchas de esas líneas se pasan del óptico al infrarrojo o viene del ultravioleto y pasan al óptico, y esto nos permitirá hacer mucho descubrimiento interesante. Una de las observaciones que se puede hacer y se ha hecho con Gran Tecan es, por ejemplo, la curva de rotaciones de las galaxias. Aquí abajo a la izquierda vemos una imagen de una galaxia.
si nosotros aislamos la luz de la galaxia poniendo una rendija, que es representada por el rectángulo verde, ¿vale? Permitimos que solo la luz que llega adentro de esa rendija pueda llegar al espectrógrafo. Entonces entra, pasa por un elemento dispersor y después se produce un espectro. Pero en este caso el espectro será bidimensional porque tendrá en X, tendrá la posición espacial de la luz correspondiente a las distintas posiciones que tenía en la imagen, y en la ordenada, en Y, veremos la dispersión. Y aquí se ve dos líneas de emisiones evidentes que tienen una forma casi de la letra S, y una parte está desplazada hacia el rojo y una parte desplazada hacia el azul. Y esto nos dice que la galaxia está rotando. La parte, de hecho, a la izquierda está desplazada hacia el rojo, con lo cual se va alejando de nosotros, y la parte a la derecha se viene acercando. Interesante como, ya que vaya a ser guía y seguramente os van a preguntar sobre la dark matter, bueno, la curva de rotaciones son la evidencia más evidente a favor de la materia oscura, porque la velocidad observada, estos puntitos que se ve en la gráfica abajo a la derecha, estos puntitos son en una posición totalmente inesperada. Como decía Antonio, aquí hay que hacer trabajar mucho la cabeza, porque esto puede indicar efectivamente que hay un montón de materia oscura que mantiene alta la gravedad, entonces la velocidad de rotación, o puede que no estamos entendiendo perfectamente bien lo que pasa y cuáles son las ecuaciones que describen la gravedad. Bueno, entonces este es el origen prioritariamente de la materia oscura. Esta discrepancia entre observaciones de la curva de rotación de la galaxia y lo esperado. Un espectro nos puede decir muchísimas cosas. Como he dicho antes, si uno se fija en el color de la galaxia, puede ya saber algo, pero con el espectro la cosa se hace más seria. Y vemos aquí una serie de espectros. Estos son teóricos, pero da lo mismo. Entonces, una galaxia que contenga una población estelar jóvenes tendrá que emite más luz azul, porque las estrellas jóvenes son azules prioritariamente. Y a medida que se pone más vieja, y entonces mientras nos movemos del espectro más arriba hasta el más abajo, el negro, del azul al negro, vemos cómo cambia la forma del espectro. Y en particular hay un escalón alrededor de 4000 angstrom, y ese escalón es muy útil para definir bien la población estelar, y también se puede usar para medir las distancias. Si podemos tomar un espectro de una galaxia, perfecto, pero si la galaxia es demasiado débil y no hay luz suficiente para hacer un espectro, entonces utilizaremos los filtros para medir las propiedades. Uno de los proyectos que ha empujado al límite esta técnica de utilizar filtro para aprender sobre las galaxias lejanas es el proyecto SHARTS. De hecho fue el primero large project de Gran Tecán, y aquí vemos representado creo que son unas 25 bandas. Cada región gris aquí es un distinto filtro. Los filtros son dibujados de manera que no se solapa y permite, al ser muy estrecho, permite de aislar bien la presencia de
línea de emisiones o ese escalón que sabemos existe en el espectro de la galaxia. Y aquí, en azul, está dibujado el espectro típico de una galaxia a distinto redshift. Como se ve, utilizando los filtros, podemos saber como mínimo la distancia. Ostras. Este programa ha sido, obviamente, era un large program, ha recibido mucho tiempo, ha producido imágenes muy bonitas, muy profundas. Aquí se ve un detalle de uno de los cúmulos de galaxias que se han estudiado. Son 240 horas de observación y se llega a una magnitud de 27, o sea, objetos extremadamente débiles. Y en el caso de muchísimo de este objeto, no se podría hacer la espectroscopía porque el objeto es demasiado débil, con lo cual hay que utilizar esta técnica de los distintos filtros para medir la propiedad del objeto. Aquí se ve un ejemplo, por ejemplo. Imaginaos que tenemos una galaxia con este espectro, el que se ve arriba a la izquierda, y que tenga sobre todo una línea de emisión, pero que tiene su escalón. Vale, entonces, si lo vamos a observar con 3 filtros distintos, uno en el rojo, uno en el verde y uno en el ultravioleta, ecco que podemos ver el objeto en el rojo, lo podemos ver en el verde, pero desaparece por completo en el ultravioleta. Fíjense que todos los otros objetos del campo siguen ahí, con lo cual nuestro objeto ha desaparecido en ese filtro, pero lo vemos en el verde, y esto nos permite de definir cuál es la longitud de onda donde se encuentra este escalón, y ahí podemos con este truco podemos medir el redshift del objeto sin hacer espectroscopía, con filtros, con lo cual podemos ir mucho más profundo, mucho más lejos. Abajo a la derecha se ven 2 casos, sobre todo el más abajo, donde en la banda Z, donde dice ACSZ, no se ve el objeto, pero se ve en la banda I, J y H. Toda la luz de este objeto se ha pasado del visible al infrarrojo. De ahí la importancia de tener instrumentos infrarrojos. Y esto obviamente es un objeto que se encuentra por lo menos a redshift 3, que es más o menos el límite para el visible. Vale. Aquí vemos otro de los temas calientes que se sigue y se estudia con Grande K, es el tema de las supernovas. Las supernovas son eventos conocidos desde hace mucho tiempo, pero desde hace unos 20-25 años se están utilizando para medir la geometría del universo, o sea, para decidir si el universo se está expandiendo y cómo se está expandiendo, si está decelerando o acelerando. Y esto gracias al hecho de que hay telescopios enormes, como Grande K, que permiten de observar la supernova hasta distancias inimaginables hasta hace pocas décadas. Estas son 2 imágenes relativas a 2 galaxias cercanas. Aquí arriba se ve la galaxia Messier 82, a la izquierda, antes de la explosión, y aquí marcada con el círculo azul, vemos la supernova. Como ve, es algo que no parece, o sea, que no puede pasar desapercibido si estamos estudiando este tipo de cosas. Abajo vemos otra galaxia cercana, M101, y se ve la estrella marcada aquí a la derecha, marcada por la flecha. ¿Vale?
Estas supernovas, obviamente, en galaxia cercana, tiene mucho menos valor que si la vamos a estudiar en galaxia lejana. Justo para que lo sepáis, una galaxia, una supernova, del tipo que nos interesa para el estudio cosmológico, porque hay muchos tipos de supernova, pero el tipo que nos interesa se llama de tipo 1A y se produce en estrellas dobles. Aquí tenemos la secuencia de los eventos. Entonces, inicialmente tenemos una estrella doble normal, pero las dos estrellas que componen la doble tienen masa distinta. La que pesa más se vuelve más rápidamente de la que pesa menos. Entonces, la que pesa más rápidamente se convierte en una gigante roja. La gigante roja se infla y entonces la parte externa siente una fuerza de gravedad mucho menor de lo que sentía antes, y puede darse el caso de que la capa externa se acerca tanto a la estrella compañera que empieza a atravesarse materia desde la gigante rosa a la otra estrella, que todavía es una estrella normal, ¿vale? Después se pasará por la fase de nebulosa planetaria y después esta estrella más maciza se convierte en enana blanca, y la otra sigue evolucionando normalmente porque todavía no ha terminado el hidrógeno. Después se produce de nuevo el fenómeno de gigante roja, porque la segunda estrella termina el material, termina el hidrógeno. Pero en este caso, a su lado no hay una estrella normal, hay una enana blanca. Y la enana blanca, que no está haciendo reacciones nucleares, la enana blanca empieza a crecer material. Y cuando la masa de la enana blanca alcanza una masa definida, que depende de la física de los átomos, no depende de las estrellas, cuando alcanza una masa definida, explota. Entonces, el hecho que la masa que produce la explosión sea siempre la misma, nos garantiza que la cantidad de luz que se emite es siempre la misma. Y por eso podemos usar la supernova como vela estándar, o sea, como indicador de distancia. Y aquí entonces podemos ir a lo más lejos posible, o sea, a supernova que se produce a Redshift mayor que 1. Ya a Redshift Z1 se llega rutinariamente. Estamos un poco a la vez alcanzando Redshift 2. Bueno, y las supernovas, que son, en este caso, como se ve arriba a la derecha, entre las dos flechas se ve ese puntito minúsculo. Esa es la supernova. Y claro, necesitamos hacer un espectro. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos que es una supernova del tipo que nos interesa. Si no podemos hacer el espectro, de nada sirve haber encontrado la supernova, porque no podremos usarla como indicador de distancia. Y aquí entra GranTK y hay constantemente observaciones de supernovas que se activan, y como decía Antonio, gracias al método COLA no tenemos ninguna dificultad a apuntar el telescopio hacia la supernova en el momento mismo que nos comunica que una supernova ha sido descubierta. ¿Vale? Entonces, muy importante, supernova lejana, a alto redshift. Ahora cambiamos de tema. Otro tema que está bastante de moda y que se empuja mucho es el tema de las lentes gravitacionales. La luz, como posiblemente ya sabéis, la luz, el camino de la luz puede ser desviado por la presencia de un objeto macizo. Esta que es una de las predicciones más interesantes de la relatividad general.
Bueno, de hecho fue una de la prueba para validar la teoría de Einstein. Entonces, no, se traduce en que en el universo podemos ver algunas estructuras, algunas imágenes repetidas que nos dicen que efectivamente hay un objeto macizo que está desviando la luz de objeto que está por detrás del objeto macizo, y la desviación produce una serie de imágenes múltiples, exactamente como haría una lente con la luz normal. Aquí en esta gráfica se ve que tenemos una galaxia maciza, nosotros estamos a la izquierda con nuestro telescopio, y detrás hay una fuente de luz, la source, que es una sola, y la luz es emitida en todas las direcciones. Habrá algunas direcciones afortunadas que pasan cerca de la galaxia maciza, son desviadas, y repito, por casualidad, porque el alineamiento que se produce es justo lo necesario, en que se combina las distintas separaciones entre galaxia, nosotros, la fuente y la desviación, y esto hace que la luz puede llegar a nosotros, rayos de luz que no habrían llegado a nosotros, llegan a nosotros y producen las imágenes A, B, C y D que se ve dibujada aquí a la derecha. En el cielo nosotros veríamos una configuración como la representada por las imágenes violetas que están ahí. Vale, esto ha permitido, por ejemplo, de observar una interesante configuración de 4 estrellas. Entonces, aquí a la izquierda vemos una galaxia, que es el objeto amarillo, que está al centro del campo de la imagen, rodeado de 4 objetos azules. Esos 4 objetos azules son 4 imágenes del mismo objeto. Objeto que de por sí no se ve, porque está detrás de la galaxia, pero se ve la luz que ha sido desviada y ha producido esta configuración interesante que se llama cruz de Einstein, porque viene de la predicción de Einstein. Ahora, para estar 100% seguro que efectivamente esas 4 imágenes corresponden al mismo objeto, pues tenemos que sacar un espectro, porque la luz tiene que ser exactamente la misma. El espectro tiene que ser exactamente el mismo. Y eso es lo que se pudo hacer con Gran Tecán. Se puso la rendija que está marcada con esas 2 líneas paralelas que cruzan la imagen. Entonces la rendija cogía la luz del objeto A, B y C y se produce un espectro que está en la gráfica arriba a la derecha, donde se ve 3 puntitos marcados como A, B y C. Esos 3 puntitos son una línea de emisión, de hecho la Lyman alfa, una línea que produce el átomo de hidrógenos, y esa línea está desplazada hacia el óptico y corresponde a un redshift de 3,03, bueno, el valor marcado. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la comprobación que efectivamente se trata del mismo objeto, porque si no fuera el mismo objeto, la línea estaría desplazada de forma distinta por las distintas imágenes. Por contra, vemos la 3 desplazada a la misma cantidad y sabemos también que es un objeto extremadamente lejano. Esto se encuentra a unos 12.000 millones de años luz de distancia. O sea, extremadamente lejos. Vale. Otro uso de la lente gravitacional es el de amplificar la señal de objetos débiles, porque el efecto de lente gravitacional funciona exactamente como funciona una lente normal. Si nosotros conseguimos enfocar la luz que viene de un objeto, entonces la imagen
será más brillante. ¿Por qué? Porque la lente recoge mucha luz. Lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con las lentes gravitacionales. Nuestro objeto, si tenemos suerte, puede encontrarse en la posición perfecta para que una galaxia más cercana amplifique su imagen. Es lo que se ve aquí. En la, bueno, en el centro, marcada con la flecha, se ve una imagen tomada en el 2011 y después tomada de nuevo en el 2016, donde esa es una estrella variable que ha aparecido y ha sido amplificada, según los cálculos del modelo que se hace de la lente, ha sido amplificada unas 2000 veces. Y esta es la estrella más lejana que se haya podido observar nunca, que no es una galaxia, esta es una estrella. ¿Vale? Es una estrella que se encuentra en un redshift de 1,5. Y esto ha sido posible solo gracias a la presencia de las lentes gravitacionales. Ahora, esta imagen ha sido tomada con el telescopio espacial, pero nosotros con Gran TK, en la banda I, marcado entre los circulitos verdes, podemos ver que hay una detección, que hay algo de luz en esa zona. Esa es la estrella, así como hemos podido detectarla con Gran TK, además confirmando que efectivamente había algo ahí, que no era un defecto o algo por el estilo. También en esta imagen se hace ver como si cogemos la imagen abajo a la izquierda, la imagen del telescopio espacial, y reducimos la resolución a la que tendría el telescopio si estuviese en la Tierra y no en el espacio, pues se ve que el objeto desaparecería por completo. La estrella, o tendríamos la imagen al lado del, bueno, abajo en el centro, y vemos que en los círculos verdes, adentro del círculo verde no hay objeto. ¿Vale? Con lo cual, esto para decir que Gran TK, considerado que está en la Tierra, con lo cual la luz tiene que atravesar la atmósfera, está haciendo un gran trabajo. Otro tema de moda son los gamma ray bursts, o sea, estas explosiones, eventos que se observan en los radio gamma. Los radio gamma estudiados desde el espacio prioritariamente con satélites o también con el telescopio Cherenkov, de lo cual tenemos unos cuantos en el Roque, y de hecho vamos a tener uno de los más sensibles del mundo en el futuro próximo, ya está en construcción, el CTA. Vale, entonces en los radio gamma, entre a otras fuentes, se observan eventos de durada cortísima, estamos hablando de segundos. Aparecen objetos brillantes en el gamma y desaparecen, ¿vale? Y aquí se ve la distribución en el cielo, la gráfica en la parte baja de la diapositiva. Entonces, vemos la distribución de 2700 de este evento, distribución que nos indica que es absolutamente isótropa, o sea, no hay dirección preferencial. Notar que en este caso la Vía Láctea estaría en el ecuador de esta representación, porque la representación está hecha en coordenada galáctica, con lo cual el objeto, este tipo de objetos no parece ser ligado a la Vía Láctea, porque de ser ligado a ella estaría concentrado en el ecuador. Vale, este objeto, ¿por qué nos interesa a nosotros? Entonces, de nuevo, os muestro lo que pasa en el radio gamma. Como veis, la escala de tiempo, esto por ejemplo, arriba, el más arriba a la izquierda,
tiene una duración de 1 minuto, el siguiente de 5 segundos, el tercero arriba de 40 segundos, etc. Son eventos cortísimos, pero después de la explosión en el radio gamma, se observa que aparece una emisión primero en el radio X, y gracias a eso los satélites pueden ubicar en el cielo bien el objeto y nos pasan la coordenada, y rápidamente después nosotros observamos porque aparece también una imagen en el óptico, y de nuevo hay que hacer espectroscopía para poder medir la distancia. Y gracias a esto, a esta explosión en el radio gamma, ha sido posible hacer estudios que, habría sido impensable, porque este objeto alcanza magnitudes exageradamente brillantes. De hecho, hay que decir que todavía se sabe poco, con lo cual no sabemos si la radiación está colimada hacia una dirección preferencial o si es isótropa. Pero si es isótropa, este objeto llega a emitir más de 10 a la 50 ergs, lo que quiere decir que son alrededor de 1 millón de veces la luminosidad de una galaxia entera. ¿Vale? O sea, son los objetos más brillantes que se conozcan, mucho más que los cuásares. Vale, pero solo por pocos segundos, después desaparecen. Vale, y se sabe muy poco de sus orígenes. Ok. Vale, otra cosa, bueno, y novedosa, esta es aún más novedosa, porque es de hace pocos años que es posible observar las estrellas desde bajo tierra. O sea, créedlo o no, la estrella emite neutrinos. De hecho, emiten un montón de neutrinos. El Sol emite neutrinos y somos capaces de detectarlo. Pero también las estrellas lo emiten. Y entonces uno puede esperar de recibir neutrinos que vienen desde estrellas o desde galaxias o cuásares. Vale. En el Polo Sur han instalado un instrumento que es sencillamente increíble. Han puesto sensores en 1 kilómetro cubo, o sea, un cubo de 1 kilómetro de lado, ha sido llenado de sensores, de fotómetros, capaces de ver destellos de luz. Y estos sensores están por debajo de una capa de 1,5 kilómetros de hielo. ¿Vale? Hay una capa de un espesor de 2,5 kilómetros, y el kilómetro más abajo ha sido utilizado para poner los sensores. Vale. Ninguna partícula puede pasar 1,5 kilómetros de hielo, con lo cual nada puede llegar a esos sensores, excepto los neutrinos. Los neutrinos tienen esta característica que al ser neutro no interactúan con nada y pueden atravesar la Tierra entera sin problemas. Pero de vez en cuando interactúan con la materia. Y cuando lo hacen, bueno, sencillamente transfiere su energía al medio con que van a chocar. Ahora, existen fenómenos físicos que son capaces de producir neutrinos de energía extremadamente elevada. Estamos hablando de neutrinos que tiene como 10 a la 11 electronvoltios. O sea, mucho más de cualquier partículas que se pueda generar en un acelerador de partículas, por ejemplo. Vale, y estos neutrinos se producen en los cuásares. En particular, se produce en un tipo especial de núcleo galáctico activo, que son los objetos Biela Lacerta, lo que a mí tanto me gusta. Vale, entonces, en este
sensor de neutrino han sido capaces de detectar algunos eventos que son contados, no es que llegan miles de neutrinos, aquí llega uno de vez en cuando. Pero cuando llega, tiene tanta y tanta energía que es capaz de activar muchísimos sensores, y aquí hay una representación gráfica muy bonita de lo que pasa. Cada sensor se ilumina y recibe más o menos luz, y podemos saber cuándo llega la luz y de dónde proviene. Y con esto han identificado una fuente en el cielo que corresponde al neutrino. Aquí arriba a la izquierda una representación del quasar que emite neutrino. El neutrino, vale, también emite radio gamma. La única fuente que son capaces de emitir neutrinos son también las que son capaces de emitir radiogamas. Neutrino de este tipo, quiero decir. El Sol no emite neutrino de esa energía, ¿vale? Para que os entendéis, solo algunos procesos físicos que se producen en los cuásares pueden producir neutrinos de esta energía. Y esto corresponde también a emisiones de radio gamma que se verán con los satélites, y también un neutrino que se detecta en el polo sur, y eso nos pasa en las imágenes y nosotros vamos a ver el objeto en el cielo. Y aquí veis abajo, en rojo, veis el espectro de una de estas fuentes, en la que fue posible identificar 3 líneas de emisiones. Son líneas bien conocidas. Estas son líneas que produce el quasar, evidentemente, no la fuente de neutrino, ma las estrellas que están alrededor del agujero negro, ¿vale? Y esto posiciona este objeto a un redshift de 0,3, con lo cual significa que está a miles de millones de años luz de distancia de nosotros, muchísimo más allá que la Vía Láctea, obviamente. Es un objeto verdaderamente increíble, y el hecho de poder estudiarlo con un instrumento que está bajo 1,5 kilómetros de hielo es totalmente asombroso. Esta es una nueva rama de la astronomía que ha nacido hace pocos años, ¿vale? Inútil decir que era necesario un instrumento del tamaño de Gran Tecán, un telescopio del tamaño de Gran Tecán, porque la línea son extremadamente débil. Este objeto, los BLAC, son típicos por no tener en su espectro ninguna línea, con lo cual es siempre dificilísimo medir la distancia. Pero sin distancia no se puede hacer un modelo de cuáles son los procesos físicos que producen un neutrino. Con lo cual, este era un ingrediente fundamental para entender lo que está pasando en este objeto. Y gracias a Gran Tecán pudimos hacerlo. Vale. Y bueno, y después si vamos todavía más allá, y con esto creo que voy a terminar, podemos tomar espectro del objeto más brillante, que son los cuásares, lo podemos estudiar a distancia extrema. ¿Por qué? Porque nuestro telescopio recoge una cantidad enorme de luz. Y aquí se ve el resultado de un estudio que se hizo comparando objetos a bajo redshift, o sea, cuásares descubiertos en el universo local, comparándolo con cuásares lejanos, en este caso hasta un redshift de 2,5. Son las dos zonas amarillas marcadas en la gráfica a la izquierda, ¿vale? Entonces son cuásares que son brillantes, son muy brillantes, ¿vale? Entonces en el universo local son difíciles de descubrir porque hay pocos, y bueno, pero fue posible construir un campeón, o sea, una muestra de objetos del universo local y uno de alto redshift. Y después se toma el espectro y se compara el espectro para ver si son distintos o si son iguales. Bueno, contrariamente a la expectativa, sale que son exactamente iguales. De hecho,
aquí en la gráfica arriba a la derecha se ve los dos espectros, abajo Z y a alto Z, como ves, son exactamente iguales. La cosa es aún más dramática en el caso del objeto de abajo, en que se ve con la línea roja, se ve el espectro de los cuásares locales a redshift prácticamente cero, comparado con el espectro de un cuásar a redshift 7. Bueno, no hace falta decir que a redshift 7 es una de las distancias más extremas que se puede alcanzar hoy en día, y el espectro es exactamente idéntico, indicando que, por lo que vemos, estos objetos no han evolucionado en el tiempo o son capaces de mantenerse siempre iguales. Vale, y con esto termino porque ya es tardísimo y no quiero, estar ahí ya cansado, y dejo aquí de nuevo algunos puntos que son los puntos importantes que deberéis acordaros cuando vais a hablar de Gran TK. Entonces, de nuevo, a coste de ser aburrido, Gran TK es un telescopio grande y por eso es importante. Vale, grande. Grande significa que puede obtener resultados que son inalcanzables por los otros telescopios. Gran TK, por el hecho que es de todos los españoles, no es un telescopio dedicado a un solo proyecto científico, sino que trata de abarcar todos los campos de la astrofísica, y esto lo puede hacer también gracias a su extenso abanico de instrumentos que, cosa muy importante, son disponibles y de inmediato acceso en cada momento. Para cambiar, por ejemplo, de Osiris a Megara, nos demoramos no más de 2 minutos. ¿Vale? Gran TK, lo dicho, por ser grande, permite de observar y analizar los objetos más débiles y entonces más lejanos del universo. Permite también de obtener curva de luz, o sea, estudiar la variabilidad de la luminosidad del objeto con una resolución temporal única, porque podemos reducir el tiempo de posa gracias a la gran cantidad de luz que recogimos. Y por terminar, el hecho de que se opera en modo cola permite la planificación de las observaciones de forma muy sensible, lo cual permite de llevar a cabo proyectos que serían de otra forma infactibles. Y con esto termino y gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Yo aplaudo en nombre de todos que están silenciados, magistrales, todas las ponencias. Quiero darle las gracias a los ponentes, en primer lugar, a los participantes por seguir. Gracias. Aquí lo entiendo porque es mucha y muy buena información la que nos han proporcionado. Si les parece, como tenemos en cuenta que la hora es un poquito tarde, si Antonio y Ricardo nos lo permiten, ¿habría alguna posibilidad de mañana, o si ellos nos mandan, que puedan responder y dejamos las posibles preguntas a mañana, ya que es un poquito tarde, sobre todo en Península, que todavía una hora más? O si no pueden, que... Sin problema. Sí, no habría problema, Antonio. Sí, mañana, ¿a qué hora? ¿Como hoy? Como hoy. Entonces, si les parece, ellos así tienen oportunidad de formular las preguntas que hayan quedado pendientes, y les dejamos también a ustedes, sobre todo, más que nosotros, a ustedes descansar, vale. Que estarán ya cansados. Entonces, si les parece, lo hacemos así. Mañana, además, un poquito más corta, porque luego a las 9 conectaríamos con el Gran TK, de tal manera que, bueno, yo creo que podemos buscar 15 minutitos para preguntas de esta última sesión, si a ustedes no les importa, Ricardo y Antonio. Vale, claro. Perfecto. Pues nada, entonces lo dejamos aquí en este momento. Ha sido, yo creo que una jornada intensísima, de la que estamos todos realmente satisfechos. Además, me lo están mandando no solo por aquí, por WhatsApp, por email. Los que se han ido están apenados, saben que van a terminar de verlo luego en nuestro canal de YouTube. Y nada, darles las gracias a todos, que descansen, y mañana volveremos a vernos a las 4 horas Canarias, 5 Península, y bueno, ya saben que mete +1 para los que nos siguen desde fuera de España.